El altar de la medianoche. Mi nombre es Estela. Lo que estoy a punto de contar nunca se lo he confesado a nadie, ni siquiera a mi madre, que en ese entonces fue quien más sufrió por mí, sin saber realmente por qué. Esta historia ocurrió hace más de 20 años, pero a veces todavía la sueño como si estuviera atrapada en ese momento, viendo todo desde afuera, incapaz de gritar o moverme. Cuando tenía 17 años vivía en un pueblo muy pequeño de Oaxaca, uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce y donde la religión no es solo una tradición, sino una regla no escrita. Mi familia, como la mayoría, era profundamente católica. Cada domingo íbamos a misa en la única iglesia del pueblo, una construcción antigua con enormes muros de cantera y un campanario que parecía tocar el cielo. Esa iglesia me causaba una sensación extraña desde niña. Algo dentro de mí no se sentía cómodo estando allí, pero nunca dije nada porque no quería parecer irrespetuoso. Estudiaba en el turno vespertino de la preparatoria, por lo que salía casi siempre de noche. En ese tiempo solía regresar a casa caminando con dos compañeras que vivían cerca de mi calle. El camino era largo, pero ya nos lo sabíamos de memoria. Siempre pasábamos frente a la iglesia, que quedaba justo en medio del trayecto. Era normal verla completamente apagada a esa hora, cerrada, silenciosa, con las campanas enmudecidas por la noche. Esa noche fue diferente. Habíamos salido tarde por culpa de una feria improvisada en la escuela y luego decidimos quedarnos a platicar cerca de la plaza. Cuando nos dimos cuenta, eran casi las 11:30. Nos asustamos un poco porque sabíamos que nuestras madres nos iban a regañar por llegar tan tarde, así que apresuramos el paso. Íbamos bromeando, riéndonos nerviosamente, pero al llegar a la iglesia algo nos hizo callar al instante. Estaba iluminada. Las luces del interior estaban encendidas. Pero no eran todas. Solo las de la parte alta, donde está el coro. Lo más raro es que, desde fuera, se escuchaban sonidos. No cantos, no rezos. Eran gritos. Lamentos apagados, como si alguien estuviera sufriendo. Nos detuvimos al instante. Ninguna dijo nada. Nos miramos las tres, esperando que alguna soltara una broma para aliviar la tensión, pero no pasó. Me acerqué primero. Lo hice sin pensarlo mucho. Tenía una mezcla de curiosidad y miedo que no podía controlar. Me acerqué a una de las ventanas laterales. No se veía bien, las cortinas estaban a medio correr, pero alcancé a distinguir movimiento. Siluetas. Como si varias personas estuvieran paradas en fila. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Les hice una seña a mis amigas para rodear el edificio e intentar ver mejor desde la parte trasera. Ellas dudaron pero me siguieron. El jardín trasero de la iglesia daba a una pequeña zona con árboles y lápidas antiguas. Siempre había sentido que ese lugar era demasiado frío, como si no perteneciera al resto del pueblo. Encontramos una ventana sin cortina, justo al lado de la antigua sacristía. Ahí vimos todo. Dentro, había al menos 10 mujeres vestidas de monjas, todas alineadas. En el centro estaba una figura diferente, una mujer más alta, vestida con un hábito distinto, completamente negro. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero su presencia imponía. Frente a ellas, una joven lloraba. Tenía las manos amarradas y la túnica hecha jirones. La Madre Superiora hablaba, pero no entendíamos qué decía. Todo era en voz baja, casi susurrado, pero el tono era terrible, como si estuviera maldiciéndola. La joven se arrodilló. Fue entonces cuando noté algo. La Madre Superiora sostenía un látigo. Las otras monjas comenzaron a entonar algo que no reconocí como ningún canto religioso. Era un murmullo espeso, un cántico gutural que parecía surgir de otro tiempo. La muchacha fue golpeada varias veces. Yo no podía dejar de mirar. Una parte de mí me rogaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Entonces vi lo impensable. Desde el fondo del altar surgió una sombra. No caminaba, flotaba. Era alta, de forma deformada, como si su cuerpo no tuviera huesos. Tenía 2 ojos brillantes, como carbones encendidos.
Las monjas se arrodillaron todas al mismo tiempo. Una comenzó a convulsionarse. Otra se quitó el hábito por completo y se arrastró hacia la criatura como si fuera a ofrecerse. Mi cuerpo reaccionó. Jalé del brazo a una de mis amigas. La otra ya se había alejado corriendo. Me lancé detrás de ella sin mirar atrás. Escuché pasos. No sé si eran reales o si era mi propia mente, pero juro que oí algo arrastrándose detrás de mí. Al llegar a casa no podía respirar. Mi madre me abofeteó por llegar tan tarde, pero no sentí el golpe. Me encerré en mi cuarto y no hablé con nadie durante días. Mi amiga, la que también lo vio todo, se fue a vivir con una tía a otro estado. Nunca quiso hablar del tema. La otra, la que corrió antes, juró que no vio nada, pero dejó de pasar frente a la iglesia. Empezó a tomar un camino más largo para llegar a su casa. Yo intenté seguir con mi vida, pero no fue fácil. Las pocas veces que volví a misa, me sentía observada. Las monjas que asistían me miraban diferente. No con odio, no con rechazo. Era algo peor. Como si supieran que yo había visto lo que no debía. Una de ellas me guiñó un ojo una vez durante la comunión. Otra me tocó el hombro y murmuró algo que no entendí. Las pesadillas comenzaron esa misma semana. Soñaba con la criatura del altar, con las monjas cantando, con la soga colgando del techo de la iglesia. A los pocos meses me enfermé. Tenía fiebre constante, delirios. Un sacerdote vino a la casa a bendecirme, pero cuando entró en mi habitación empezó a sudar y se desmayó. Mi madre me llevó a una curandera del pueblo. Ella me miró en silencio y dijo que alguien me había visto. Que había abierto una puerta que no debía y que algo me había marcado. Desde entonces evité esa iglesia como si se tratara del mismo infierno. Me cambié de ciudad en cuanto pude. Hoy vivo en otro lugar, más grande, más anónimo. Pero cada tanto, cuando escucho una campana sonar cerca de la medianoche, siento un calor insoportable en la espalda, como si alguien me estuviera observando justo detrás. Nunca supe qué hacían en esa iglesia a esas horas. Tal vez era un ritual. Tal vez era una misa negra disfrazada de devoción. Pero lo que sí sé es que no eran monjas. No como las que uno espera encontrar en una iglesia. No como las que rezan por el alma de los vivos. Y lo que vi esa noche, lo que salió del altar, no era de este mundo. La penumbra. Nunca imaginé que mi infancia me depararía noches tan densas de terror, donde la fe y la oscuridad se entrelazaban en un abrazo mortal. Mi nombre es Lucía, y aún con los años siento el peso de aquellas experiencias que, a la luz del día, parecen irreales, pero en el silencio de la noche, regresan con la fuerza de un recuerdo ineludible. Crecí en el seno de una familia acomodada, cuyos compromisos profesionales obligaban a mis padres a viajar constantemente. Para no entorpecer mi educación, me enviaron a un internado enclavado en lo profundo del campo, un lugar en el que la devoción católica se mezclaba con una disciplina casi militar. El edificio, una antigua mansión convertida en escuela, albergaba en su interior una iglesia centenaria, oculta tras muros desconchados y vitrales rotos. Desde el primer día, su presencia se impuso en cada rincón, era imposible ignorar el aire frío y la penumbra que emanaban de aquel santuario olvidado por el tiempo. Los primeros días transcurrieron con una monotonía rutinaria, pero a medida que caían las sombras, algo en ese lugar se transformaba. En las noches, mientras las demás alumnas dormían plácidamente, yo experimentaba un inquieto murmullo en mi interior, una mezcla de miedo y fascinación. Recuerdo haberme asomado a la ventana de mi dormitorio, situado a pocos metros de la iglesia, para observar cómo la silueta de aquella imponente edificación se recortaba contra la noche sin luna. Nada parecía fuera de lo normal hasta que empecé a percibir sutiles golpes en la gran puerta de madera de la iglesia, golpes que resonaban con una fuerza inexplicable, como si una fuerza invisible tratara de abrirla. Una noche, cuando el silencio era absoluto y el tiempo parecía detenerse, el golpe se intensificó. Mientras mis párpados batallaban por mantenerse cerrados, un ruido seco y repetitivo perturbó mi sueño.
Instintivamente, me levanté y me dirigí hacia la ventana, donde la penumbra se llenó de sombras danzantes. Allí, en el umbral de la entrada, distinguí la figura esbelta y encapuchada de lo que parecía ser una monja, cuyos ojos, vacíos y fijos, me observaban sin parpadear. El terror se instaló en mi pecho de forma irremediable, y por un largo instante, el mundo se redujo a esa mirada inhumana. Durante los días siguientes, la extrañeza se volvió rutina. Por las noches, el eco de pasos sobre los viejos adoquines, el crujido de las bancas y el susurro incesante de oraciones olvidadas se mezclaban en un concierto macabro que helaba la sangre. Los rumores entre las alumnas se propagaron como fuego, decían que la iglesia estaba habitada por espíritus atormentados, almas que no habían encontrado descanso y que cada domingo, durante la misa, se manifestaban en formas inexplicables. Yo trataba de reprimir mis miedos, convencida de que eran producto de mi imaginación, alimentada por historias y supersticiones. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, los golpes y susurros regresaban para recordarme que algo oscuro y siniestro se escondía tras esos muros. La noche que marcó el comienzo de mis pesadillas más profundas ocurrió cuando ya era casi madrugada. Desperté de un sueño inquieto y, sintiendo una presencia extraña, me levanté en silencio. Caminé hacia la ventana y lo que vi me heló la sangre. La gran puerta de la iglesia se movía de un lado a otro, golpeándose contra el muro con una violencia que desafiaba la lógica. No había viento ni fuerza natural que pudiera causar tal estrépito. El eco de aquel choque parecía multiplicarse en el aire, y por un breve instante juré escuchar una risa ahogada que se desvanecía en el silencio. Esa misma noche, algo aún más perturbador ocurrió. Mientras intentaba volver a conciliar el sueño, sentí como si alguien se deslizara por el pasillo del internado. El ruido de pasos arrastrados me condujo, casi en trance, hacia la iglesia. Al entrar, la penumbra me envolvió de inmediato, y mi mirada se posó en el altar. Allí, un crucifijo, imponente y solemne, yacía al revés, como si se hubiera rebelado contra la divinidad que pretendía representar. El aire se volvió pesado y opresivo, y un frío glacial recorrió mi espalda. Fue en ese instante cuando comprendí que estaba presenciando algo que desafiaba la razón y la fe. No pasó mucho tiempo antes de que la atmósfera se tornara aún más terrorífica. Una noche, mientras la calma aparente reinaba en el internado, un grito desgarrador rompió el silencio. Proveniente de la iglesia, aquel alarido resonó con una fuerza que estremeció cada rincón del edificio. Al despertar, encontré que en mi dormitorio faltaba una compañera, una chica siempre alegre y llena de vida. La desaparición era inexplicable, pues la chica no había abandonado el área de los dormitorios, que, por normativa, debían permanecer cerrados después de la noche. La incertidumbre y el pavor se apoderaron de todas nosotras, y en medio de la confusión, la atmósfera se cargó de una energía oscura y amenazante. A partir de ese momento, los sucesos paranormales se intensificaron. Una de mis compañeras, en un estado de desorientación extrema, relató en murmullos lo poco que recordaba. Había sido arrastrada por una presencia silenciosa, sintiéndose como si un alfiler hubiera perforado su piel, y al caer, había dejado una mancha que parecía un extraño símbolo dibujado en el suelo de la capilla anexa a la iglesia. Aquella visión perturbadora se repetía en fragmentos en mi memoria y me convencí de que algo muy antiguo y maligno habitaba en aquel recinto sagrado. La idea de que ritos ocultos se practicaban en la oscuridad, invocando a fuerzas que desafiaban la moral y la vida, se convirtió en una obsesión que me perseguía día y noche. Durante semanas, la rutina del internado se transformó en un escenario de horror ineludible. Los pasillos se llenaban de susurros, las sombras parecían tener vida propia y cada rincón escondía un secreto macabro. El rostro inexpresivo de la figura encapuchada regresaba en mis pesadillas y el eco de los golpes en la puerta de la iglesia se convertía en una letanía que me impedía conciliar el sueño. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la certeza de que aquello era real. Las monjas, figuras de autoridad y fe, se mostraban imperturbables ante los fenómenos, o tal vez, como yo llegué a sospechar, ellas mismas eran cómplices de un oscuro pacto, guardianas de secretos que nadie debía conocer.
Una noche, impulsada por el miedo y la desesperación, decidí explorar los recovecos prohibidos del internado. El frío inhumano y la oscuridad casi tangible me acompañaron mientras me adentraba en la capilla adyacente a la iglesia, un lugar donde la luz apenas se atrevía a penetrar. El suelo estaba marcado con símbolos extraños, dibujados de forma torpe pero con una intención inquietantemente precisa. Entre esos trazos se distinguían formas que evocaban estrellas y figuras indescifrables, como si un conocimiento prohibido hubiera sido plasmado en la tierra para siempre. En medio de aquel silencio sepulcral, me percaté de que no estaba sola. Una presencia, imperceptible al inicio, se materializó lentamente en forma de sombra. No era una figura definida, sino más bien un vacío que parecía absorber la poca luz que quedaba. Mis sentidos se agudizaron y en un instante de terror paralizante comprendí que estaba frente a algo más que una mera alucinación. La esencia de aquel ser parecía emanar una tristeza ancestral, una condena que se había aferrado al lugar por siglos. El pavor me envolvió y cada latido de mi corazón retumbaba como un tambor de guerra en la oscuridad. El horror no terminó en aquella noche. Con el pasar de los días, la atmósfera del internado se volvió insoportable y la incertidumbre se transformó en una espiral de paranoia. Las alumnas, antes confiadas en su juventud, comenzaron a encogerse ante la idea de un destino inevitable, como si la oscuridad se hubiese adueñado de sus almas. Yo, sin embargo, no podía simplemente ignorar lo que había presenciado. Necesitaba comprender la magnitud del mal que se ocultaba tras los muros de aquella iglesia, y en cada oportunidad me aventuraba a recapitular mis recuerdos, tratando de encontrar una lógica en medio del caos. Pero la razón se desvaneció cuando, una noche, el silencio fue roto por un sonido ensordecedor, un grito que parecía provenir del mismísimo infierno. En esa ocasión, no hubo escapatoria ni refugio, la figura encapuchada se apareció de nuevo, tan cerca que pude sentir el gélido aliento de su presencia. Sin mediar palabra, mi instinto me empujó a correr, dejando atrás el edificio y adentrándome en la oscuridad de los terrenos del internado. Sin embargo, aunque logré poner distancia, en cada rincón de mi mente resonaban los ecos de aquellos horrores. Con el tiempo, mis padres decidieron sacarme de aquel lugar maldito, quizás incapaces de entender la magnitud de lo que allí se vivía. Pero a pesar de la distancia física, las imágenes y sonidos de aquellas noches de terror se han quedado grabados en mi memoria. Ahora, al cerrar los ojos, aún puedo oír el eco de los golpes, sentir la mirada de aquella monja espectral y percibir el frío inhumano que impregnaba cada rincón de la iglesia. La historia que vivo es la prueba de que, en ocasiones, las situaciones más macabras y perturbadoras ocurren en los lugares menos esperados. Un internado destinado a la formación y la fe se transformó en un escenario de rituales oscuros y manifestaciones sobrenaturales. Lo que empezó como simples rumores entre compañeras se convirtió en una experiencia que marcó mi vida para siempre. Esa mezcla de devoción y terror, de lo sagrado y lo prohibido, se ha quedado impresa en mi alma, recordándome que la fe puede ser tan redentora como destructiva cuando se entrelaza con fuerzas que escapan a la comprensión humana. Hoy, mientras transcribo estas líneas, el temor regresa en cada palabra y cada sombra que se asoma en mi cuarto. No sé si algún día podré olvidar aquello, pero lo que sí es seguro es que esa experiencia dejó en mí una cicatriz imborrable. Un recordatorio perpetuo de que en la penumbra habitan secretos demasiado oscuros para ser desvelados a plena luz del día. Y así, cada noche, en el silencio de la oscuridad, sigo escuchando los susurros en la penumbra, un eco eterno de aquel terror que aún me persigue y que jamás me permitirá olvidar. Misa macabra. Me llamo Javier y hoy quiero relatar la noche que marcó mi existencia, aquella en la que la fe se torció hasta convertirse en un abismo de horror inenarrable. Todo comenzó cuando, en busca de un nuevo comienzo, acepté un empleo como cuidador de la antigua iglesia de San Miguel, ubicada en un remoto y olvidado rincón de la campiña. La oportunidad surgió en un momento de desesperación, necesitaba huir de mi pasado y encontrar paz, pero jamás imaginé que la oscuridad se escondiera tras las paredes consagradas de aquel sagrado recinto. La iglesia se alzaba solitaria sobre una colina, casi sepultada por la neblina que parecía emanar de la tierra misma.
Su fachada desgastada y las vidrieras rotas dejaban entrever la historia de siglos de devoción y, quizás, de secretos demasiado oscuros para ser recordados. Al llegar, lo primero que noté fue el ambiente lúgubre. Un olor penetrante a incienso y cera derretida impregnaba el aire, mezclado con el hedor de humedad y el silencio abrumador de un lugar abandonado por el tiempo. Durante mis primeros días, me dedicaba a las labores de limpieza y mantenimiento, recorriendo cada rincón de la edificación. Pronto me percaté de la presencia de unos monjes que habitaban en el antiguo convento adyacente a la iglesia. Estos hombres, de semblante inexpresivo y mirada fría, parecían existir en una realidad aparte. Eran silenciosos y reservados, y su comportamiento me resultaba inquietante. No era la típica imagen de fraternidad y compasión que uno espera ver en quienes han dedicado su vida a la fe. En cambio, transmitían una devoción extrema, casi obsesiva, que rozaba lo fanático. La leyenda local contaba que la iglesia guardaba un secreto, un rito oscuro heredado de prácticas ancestrales y paganas, que con el tiempo se había camuflado bajo la apariencia de un exorcismo. Yo, ignorante de tales historias, simplemente me concentraba en cumplir mi trabajo. Sin embargo, en el fondo, una sensación de inquietud comenzó a germinar en mi interior. La soledad del lugar, la melancolía de los pasillos y el perpetuo susurro del viento parecían advertirme de que algo estaba profundamente mal. Una noche, mientras dormía en la pequeña habitación que me había asignado en el convento, un grito desgarrador me sacó del letargo. No era un llanto humano habitual, sino un lamento que mezclaba dolor, terror y una rabia inhumana. Mi corazón se aceleró de inmediato y, aunque el instinto me pedía huir, la curiosidad me empujó a levantarme. Con cautela, me asomé a la ventana y pude divisar la silueta de la iglesia, donde desde el altar mayor se oían los gritos y un murmullo casi hipnótico de oraciones inteligibles. El terror se instaló en cada fibra de mi ser, pero sabía que debía averiguar qué estaba sucediendo. Sigilosamente, abandoné la habitación y me dirigí hacia un pasillo lateral que recordaba por mis labores diarias. Este corredor olvidado conducía a una escalera que descendía al sótano de la iglesia, un lugar que siempre había evitado por su oscura reputación. Mientras bajaba, la penumbra se espesaba y el frío se colaba entre los adoquines, haciendo que cada paso pareciera un eco de una condena inminente. Al llegar al sótano, la luz de unas pocas velas titilaba débilmente, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. Allí, en medio de la sala, distinguí una escena tan surrealista como espeluznante. Una mujer yacía inmóvil sobre un catre, atada de manos y pies con cuerdas desgastadas. A su alrededor, 4 monjes y el sacerdote se movían con precisión casi ritual, golpeándola y murmurando oraciones en un idioma que no pude comprender. La atmósfera era tan densa que parecía vibrar con una energía oscura, un mal que se alimentaba del sufrimiento. Recuerdo haberme quedado paralizado, con el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Observé cómo la mujer, cuyos ojos parecían suplicar clemencia, comenzaba a emitir un murmullo entrecortado que poco a poco se transformaba. Su voz, al principio débil y temblorosa, se volvió grave y cavernosa, como si de ella emergiera otra entidad, un ser ancestral con sed de venganza. La transformación fue tan repentina que sentí que el tiempo se detenía. Las velas parpadearon violentamente y, en un instante, parecieron extinguirse, sumiendo el sótano en una oscuridad aún más opresiva. En ese preciso momento, uno de los monjes, cuya expresión se tornó inexpresivamente fría, sacó un cuchillo de su túnica. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre la mujer, ejecutando un movimiento que fue tan rápido como brutal. El sonido del metal penetrando la carne se mezcló con el último de los gritos desgarradores, dejando tras de sí un silencio sepulcral que retumbó en mis oídos. La figura que había estado allí, en apariencia vulnerable, se desplomó en una última mueca de agonía, como si la oscuridad hubiese reclamado su última víctima. Horrorizado, retrocedí despavorido, deseando poder borrar de mi mente la imagen que acababa de presenciar. Con el corazón en un puño, regresé al pasillo y subí nuevamente las escaleras, intentando reconquistar la seguridad de mi habitación. Durante horas, permanecí allí, temblando y con el alma destrozada, incapaz de comprender cómo la fe podía haberse convertido en una máscara para tan indescriptible perversión.
El eco de las oraciones y el lamento de aquella mujer se mezclaban en mi mente, atormentándome en cada intento de conciliar el sueño. Con el alba apenas asomando, decidí salir en busca de respuestas. El pueblo, aunque pequeño y casi olvidado, guardaba secretos que se transmitían de generación en generación. Caminé por sus calles desiertas, sintiendo que cada paso me acercaba a una verdad que preferiría no conocer. En una de las plazas, un anciano de rostro surcado por el tiempo se me acercó sin pronunciar palabra, pero su mirada penetrante hablaba por él. Con voz temblorosa, me comentó que la iglesia de San Miguel había sido erigida sobre un antiguo santuario pagano, donde se realizaban sacrificios para aplacar a deidades olvidadas. Con el pasar de los años, los monjes, seducidos por el poder de esos antiguos ritos, habían adaptado esas prácticas a sus creencias, convirtiéndolas en exorcismos grotescos destinados a invocar fuerzas que nadie debía conocer. Cada palabra del anciano me sumía en una desesperación aún mayor. Comprendí que lo que había presenciado en el sótano era solo una manifestación de una tradición macabra, una perversión de la fe que desafiaba toda lógica humana. Esa revelación me hizo dudar de mi propia cordura, pues ¿cómo era posible que la santidad se hubiera tornado en un instrumento de tortura? Esa noche, mientras intentaba asimilar la magnitud del horror, me invadió la sensación de que algo o alguien me estaba observando, acechando desde las sombras, como si la maldad desatada en la iglesia hubiese encontrado un nuevo propósito en mi existencia. Durante semanas, el recuerdo de aquella noche se convirtió en una presencia constante. Cada sombra en mi hogar parecía albergar a la figura encapuchada de algún monje fantasmagórico y en ocasiones, al cerrar los ojos, oía de nuevo el estruendo de los gritos y el murmullo incesante de las oraciones. Mi mente, fragmentada entre la realidad y la pesadilla, se debatía en un limbo del que parecía imposible escapar. La fe, que había sido mi refugio en tiempos de incertidumbre, se transformó en una condena perpetua y cada mención a la iglesia me erizaba la piel. No tardé en darme cuenta de que el horror de esa experiencia no era un mero episodio aislado, sino parte de un entramado de secretos que había consumido a todo aquel que se había atrevido a desafiar la oscuridad. El pueblo guardaba silencio y las autoridades parecían ignorar las extrañas desapariciones y los rumores de rituales prohibidos. El temor se había instalado de tal manera que hablar de ello se consideraba una herejía y cualquier intento de indagar más a fondo era recibido con miradas vacilantes y evasivas respuestas. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas en un intento desesperado por encontrar algo de normalidad, sentí que una figura se deslizaba a mi lado. No había palabras, solo el crujido de la hojarasca y el murmullo del viento que parecía susurrar mi condena. Me giré, y por un instante, pude ver a una silueta encapuchada, cuyos ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Esa imagen se grabó en mi memoria, marcándome con la certeza de que aquello no había terminado, y que la oscuridad había encontrado un nuevo canal para extenderse. Finalmente, incapaz de soportar la carga de tanta maldad, tomé la dolorosa decisión de abandonar ese lugar maldito. Recogí lo poco que tenía y, en silencio, emprendí el camino de regreso a un sitio donde esperaba encontrar la paz perdida. Sin embargo, la huella de aquella noche seguía persiguiéndome y cada vez que me encontraba solo, sentía que la siniestra presencia de la iglesia se infiltraba en mis pensamientos. Los recuerdos se manifestaban en pesadillas vivientes, la imagen de la mujer suplicante, el brillo inhumano en los ojos de los monjes y, sobre todo, aquella voz que se transformó en un grito de ultratumba. Hoy, mientras escribo estas líneas en un intento de exorcizar el dolor, sigo sintiendo el peso de aquel horror. Mi alma permanece marcada por la fe corrompida, y cada amanecer se convierte en un recordatorio de que la oscuridad nunca se desvanece por completo. Mis días transcurren en un estado de constante alerta, y las noches se han transformado en un desfile interminable de sombras y susurros. A veces, en la soledad de la madrugada, me sorprendo a mí mismo escuchando ecos de aquella misa macabra, como si el pasado no hubiese hecho más que extender su alcance. Sé que muchos desestiman mi relato como fruto de una imaginación desbordada, pero para mí es tan real como el latido de mi corazón. La verdad es que aquella noche en la iglesia de San Miguel me arrebató algo irremediable, mi inocencia y mi fe en la bondad.
La dualidad entre lo divino y lo profano se presentó ante mis ojos de la manera más cruel, revelándome que, a veces, la salvación se oculta en el mismo abismo que engulle a las almas. Si algo he aprendido de esta experiencia es que hay lugares donde la oscuridad se esconde detrás de una fachada de devoción, donde la fe se contamina y se utiliza para invocar horrores que trascienden la comprensión humana. Mi historia no es un mero relato de terror, sino una advertencia para quienes deseen adentrarse en el misterio de lo oculto sin comprender que, en ocasiones, la verdadera condena se esconde tras la apariencia de lo sagrado. Hoy, al evocar cada detalle de esa noche, siento como el miedo se renueva, recordándome que hay secretos que quizás nunca debieron salir a la luz. La iglesia de San Miguel, con sus pasillos sombríos y sus rituales prohibidos, sigue viva en mis recuerdos como una herida abierta, un eco de una fe que se transformó en maldición. Y aunque intento vivir con la esperanza de un nuevo comienzo, la certeza de aquel horror se cierne sobre mí, inquebrantable, como un espectro que no conoce el olvido. Esta es mi confesión, mi intento de exorcizar las sombras que habitan en mi mente y la crónica de una fe que se torció en un sacrificio infernal. Que mi relato sirva de advertencia, hay misterios que es mejor dejar en la penumbra y secretos que jamás deben ser desvelados, pues en ocasiones, lo oculto es tan real como la propia muerte. La iglesia de la medianoche. Recuerdo claramente la primera vez que escuché sobre la iglesia de San Andrés. Un edificio antiguo, de piedra oscura, que se alzaba solitario en las afueras del pueblo. No había nada particularmente especial en su arquitectura, al menos no a simple vista, pero su reputación la precedía. La mayoría de la gente en el pueblo evitaba hablar de ella, como si el simple hecho de mencionarla pudiera atraer mala suerte. No era un tema de conversación casual, sino un secreto compartido con miradas furtivas y tonos susurrados, como si la iglesia estuviera siempre escuchando. Me mudé al pueblo hace unos meses, buscando un lugar tranquilo donde reanudar mi vida después de una serie de contratiempos personales. Al principio, la iglesia no llamó mi atención. Parecía solo otra reliquia de tiempos pasados, olvidada y cubierta de enredaderas, como tantas otras en esta región. Sin embargo, pronto noté que, a pesar de su cercanía al centro del pueblo, nadie asistía a ella. De día, las puertas estaban cerradas y no se celebraban misas, ni se escuchaban cantos o campanas. Parecía que la iglesia había sido abandonada por completo. Pero cuando la noche caía, algo cambiaba. Desde mi ventana, que daba hacia los campos que rodeaban la iglesia, empecé a notar una actividad extraña. Autos y camionetas llegaban y se estacionaban a cierta distancia, en la oscuridad, fuera del alcance de la vista casual. Personas, siempre vestidas con ropas oscuras, se dirigían hacia la iglesia, moviéndose en silencio, casi como si fueran sombras. La puerta principal, que durante el día estaba firmemente cerrada, se abría para ellos, y luego, el edificio quedaba envuelto en un silencio que se sentía opresivo. Fue una noche particularmente fría cuando mi curiosidad finalmente superó mi cautela. Había pasado semanas observando esos movimientos, intentando racionalizar lo que veía. Pero cuanto más pensaba en ello, más crecía mi inquietud. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo, aunque una parte de mí ya intuía que no iba a encontrar nada bueno. Salí de mi casa justo antes de la medianoche, asegurándome de que nadie me viera. Caminé a través de los campos, el suelo crujía bajo mis pies y el aire era pesado, casi como si cargara con la acumulación de años de secretos inconfesables. Cuando llegué a una distancia prudente de la iglesia, me escondí detrás de un árbol grande, lo suficientemente cerca como para ver, pero lo suficientemente lejos como para no ser detectado. Pude ver cómo, una vez más, las personas llegaban en silencio. Las sombras se deslizaban hacia la iglesia y la puerta, que no parecía tener ningún guardián visible, se abría para ellos. No había luz en su interior, pero la oscuridad no parecía ser un obstáculo. Uno a uno, los vi entrar, hasta que la última figura desapareció detrás de la pesada puerta de madera, que se cerró con un crujido seco. Esperé varios minutos, mi corazón latía con fuerza. Finalmente, decidí que si quería entender lo que estaba ocurriendo, tendría que acercarme más. Con pasos cuidadosos, me acerqué al edificio,
moviéndome entre los árboles y los arbustos, tratando de mantenerme en la oscuridad. A medida que me acercaba, una sensación de opresión comenzó a apoderarse de mí, como si el aire se volviera más denso con cada paso. La iglesia, al estar tan cerca, parecía aún más intimidante de lo que había imaginado. Las piedras estaban cubiertas de musgo y líquenes, y la estructura parecía estar a punto de derrumbarse bajo su propio peso. Sin embargo, algo en su interior parecía darle una fuerza extraña, como si el edificio estuviera retenido en el tiempo, atrapado en una especie de estasis inquietante. Finalmente, me acerqué lo suficiente para ver a través de una de las ventanas laterales, cuya vidriera estaba parcialmente rota. Desde mi posición, pude ver el interior de la iglesia, pero lo que vi no tenía nada que ver con la devoción o la piedad. El altar, que alguna vez habría sido el centro de los ritos cristianos, había sido transformado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí, figuras geométricas y líneas que parecían pulsar con una energía propia. En el centro del altar, una figura, vestida con una túnica negra, se alzaba sobre un círculo marcado en el suelo. Los demás se habían congregado alrededor, formando un semicírculo, y todos parecían concentrados en algún tipo de ceremonia oscura. El aire dentro de la iglesia parecía vibrar, y pude sentir una energía que no era de este mundo. El ambiente era sofocante, como si el espacio mismo estuviera saturado de una presencia insidiosa, algo que parecía devorar la luz y el calor. Desde mi escondite, vi cómo la figura central levantaba los brazos, y el grupo comenzaba a moverse en sincronía, siguiendo un ritmo que no podía escuchar, pero que podía sentir en mi interior. El movimiento era hipnótico, pero también aterrador en su precisión, como si cada uno de ellos estuviera conectado por una voluntad común que los controlaba. La ceremonia continuó, y me di cuenta de que la oscuridad dentro de la iglesia se hacía más profunda. No era solo la ausencia de luz, era una oscuridad tangible, casi líquida, que parecía emanar desde el altar y envolver a los presentes. Algo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de cualquier explicación racional. Sabía que debía marcharme, pero estaba paralizado por lo que veía, incapaz de apartar la vista. Finalmente, la figura central bajó los brazos, y el grupo se detuvo en seco. Por un momento, todo quedó en un silencio absoluto. Luego, vi cómo la figura en el altar se inclinaba hacia el suelo y recogía un objeto que no pude identificar. El grupo comenzó a moverse de nuevo, esta vez en dirección contraria al altar, como si estuvieran retrocediendo. No había prisas en sus movimientos, solo una deliberada y coordinada retirada. Cuando todos salieron de la iglesia, el aire alrededor del edificio pareció relajarse, como si la opresión hubiera sido retirada de repente. Me quedé allí, aún escondido, mientras los individuos abandonaban la iglesia en la misma formación ordenada en la que habían llegado. No hubo palabras, ni miradas hacia atrás. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies mientras se alejaban hacia la oscuridad de la noche. Esperé hasta que el último de ellos desapareció de mi vista antes de atreverme a moverme. Con el corazón aún martilleando en mi pecho, me acerqué a la iglesia. Las puertas se habían cerrado de nuevo, y la oscuridad en su interior parecía haberse disuelto, dejando solo un vacío abrumador. No había rastros de la ceremonia, ni de los símbolos que había visto antes. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, como si lo que acababa de presenciar nunca hubiera ocurrido. Volví a casa esa noche con una mezcla de incredulidad y terror. Sabía que lo que había visto no podía ser ignorado, pero también sabía que no podía hablar de ello con nadie en el pueblo. ¿Quién me creería? ¿Y qué podría hacer yo, un simple recién llegado, contra algo tan antiguo y poderoso? Desde esa noche evité la iglesia de San Andrés. Pero el conocimiento de lo que ocurría allí, bajo la protección de la oscuridad, me persiguió. En el fondo, sabía que no estaba solo en mi descubrimiento, que otros en el pueblo debían saber lo que estaba ocurriendo, pero habían elegido mirar hacia otro lado. Decidí hacer lo mismo, esperando que la distancia y el tiempo me permitieran olvidar. Sin embargo, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla a través de los árboles y el mundo parece detenerse por un instante, aún puedo sentir la presencia de esa iglesia. Como si el mal que habita en ella estuviera siempre al acecho,
esperando el momento adecuado para emerger nuevamente. He aprendido que hay cosas que es mejor no investigar, secretos que están mejor guardados, y lugares que deben ser evitados. La iglesia de San Andrés es uno de esos lugares. Su fachada de piedra puede parecer inofensiva durante el día, pero cuando la noche cae, se transforma en algo más, algo que escapa a toda razón y que debería permanecer olvidado para siempre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.